La crisis de 1994 en México y su relación con el anatocismo. Durante mucho tiempo, México ha afrontado varias crisis, pero en esta ocasión hablaremos de la ocurrida en 1994, siendo uno de los eventos más inesperados y catastróficos que derrumbó en cuestión de meses una de las economías más estables y exitosas del planeta en aquellos tiempos. La situación constituyó una amenaza al proceso de la economía mexicana, demostrando la imposibilidad de responder a los acuerdos internacionales. En este aspecto tuvo caracteres similares a las crisis anteriores en la historia de nuestro país, sobre todo a la ocurrida en el año 1980. Debemos de recordar que, por algún tiempo, México fue considerado un ejemplo victoria en la apertura comercial y financiera. Se llegó a comentar que en cierto término había alcanzado una inserción competitiva en el mercado mundial. Algunos autores explican que las crisis económicas y financieras no forman parte de un llamado modelo económico que solamente garantiza el éxito. Esta situación fue provocada por la famosa globalización, que sigue siendo hoy en día un tema actual y de interés. Además, la apertura de los mercados financieros nacionales, los llamados créditos, entre otras circunstancias. Es por ello que la ocurrida en el 94 fue más que nada una crisis bancaria y económica, producto de una liberalización apresurada, de una supervisión bancaria muy relajada y de la falta de disciplina del presupuesto público. Estas circunstancias afectan a México debido a su dependencia con Estados Unidos. La ruptura de diciembre de ese año fue una dificultad parecida a la transcurrida en Europa en el 92 o la sucedida a mediados de 1997 en Asia Oriental. Pero ahora bien, centrándonos un poco en la historia, recordemos que en 1994 fue un año de elecciones para el cambio de gobierno en el país. Teniendo sus últimos meses de gobierno en la presidencia, en aquel entonces Carlos Salinas de Gortari, y siendo candidato a la presidencia por el mismo partido, PRI, Ernesto Zedillo, en el cual más tarde sería el ganador de las elecciones de ese año. Sin embargo, es entonces donde comienzan los movimientos de transición provocados por la lucha por el poder. Para entrar un poco más al tema, comencemos con ¿qué es una crisis económica? Autores lo definen como una fase determinada de un ciclo económico que se caracteriza por tener efectos negativos. Tales podrían ser como la recesión, contracción o depresión económica, lo cual quiere decir que en el flujo del dinero empieza a escasear. Es decir, un fenómeno frecuente de las sociedades contemporáneas, sobre todo las pertenecientes al llamado tercer mundo, cuyas bases industriales y económicas no siempre son muy sólidas o dependen del precio del mercado de la materia prima de exportación. Pero nos podremos preguntar, ¿qué originó esta crisis? Durante tiempo ha existido debate sobre los distintos factores que provocaron la crisis de 1994-1995. Uno de ellos fue la estructura de la deuda pública. Esta inestabilidad fue desencadenada por el ejercicio del gasto público, causa principal de la inflación, además del deseo de obtener un desarrollo rápido, creciendo en forma desorbitada la deuda externa. Además de que se produjo un continuo deterioro en las reservas internacionales del Banco de México. En el transcurso del año se realizó un cambio enorme en la composición de la deuda pública interna, consistente en una reducción de la participación de los bondes, que son los bonos con tasa de interés variable, los ajustabonos, que significa indizados a la inflación, y de los CETES, que quiere decir con tasa de interés fija, y un aumento de la participación de los tesobonos. Así, en enero de 1994, los CETES representaban casi 58% de los valores gubernamentales en el mercado doméstico. En noviembre eran solo el 31%. El cambio correspondiente fue de 13 a 7% para los bondes y de 26 a 22% para los ajustabonos. Los tesobonos representaban 3% de los valores en enero, crecieron hasta 40% en noviembre. Las reservas se habían reducido.
El resultado fue que el gobierno se quedó en una situación de falta de liquidez. En aquel entonces, cuando existía una clara delimitación entre los mercados financieros internacionales y nacionales, el financiamiento internacional adoptaba la forma de crédito bancario sindicado a largo plazo a estados nacionales y la economía mundial entraba en una coyuntura de encarecimiento muy grande del dinero a partir de otras tasas de interés negativas. Dentro de los sucesos ocurridos que se afrontaban de la crisis en 1994 y siendo causa principal la globalización, ocasionando así la apertura de los mercados financieros nacionales, la titularización y bursatilización del crédito, la primacía de inversión internacional de cartera, los fondos mutuales y los ataques especulativos masivos contra monedas nacionales vulnerables, la carencia de instituciones multilaterales de auxilio a los países afectados y la conversión de México en el principal receptor de las nuevas y más volátiles formas de inversión entre los países emergentes. La conjunción de esas condiciones internacionales con la nueva problemática interna de incorporación del país a la globalización y de modernización económica excluyente sin modernización política y social dio un lugar a una combinación específica de factores cambiarios, financieros, productivos, sociales y políticos, que incidieron de distinta manera en la gestación y desencadenamiento de la crisis. La sobreexposición de la economía mexicana a la inversión especulativa tuvo un lugar a nivel del mercado cambiario y resultó de la gran desproporción entre el capital especulativo internacional, localizado temporalmente en México, y las reservas internacionales de divisas con que contaba el país para garantizar la convertibilidad y libre flujo de esos capitales en un contexto de moneda nacional fuertemente sobrevaluada. Ello se dio en momentos en que la economía nacional era extremadamente vulnerable a ataques especulativos en gran escala por la conjunción de otros factores financieros y monetarios adicionales como 1. Una alta deuda externa privada. 2. Un sistema bancario interno extremadamente vulnerable. Baja capitalización y alto endeudamiento externo. Aparición de un problema de cartera vencida. 3. Un entorno monetario extremadamente líquido, resultado de la sobreexpansión del crédito. 4. Régimen legal excepcionalmente liberal, determinado por la carencia de instrumentos específicos de regulación de entradas y salidas de capital. A de 1994, en vísperas del desencadenamiento del proceso especulativo que llevaría a la crisis, el capital externo acumulado en México, en acciones y títulos de deuda en moneda nacional, alcanzaba un monto mínimo de $83 millones que triplicaba en exceso a las reservas internacionales del Banco de México. Condiciones inmediatas de la crisis, al del contexto financiero que amplificó su magnitud, cabe comenzar con el gran incremento del endeudamiento externo privado. La relación entre el endeudamiento y el Producto Interno Bruto había pasado entre 1993 y 1994 desde un nivel ya alto de 43.3% en el primer año y al 55.3% en el segundo, mientras comenzaba a aparecer los primeros síntomas de la crisis posterior de cartera vencida. La volatilidad general del sistema financiero favoreció la posibilidad de que el propio capital nacional abandonara rápidamente el país en diciembre sin mayores costos financieros. La situación pudo ser mantenida bajo control mientras los inversores externos creyeron en la estabilidad del país. Pero la situación comenzó a cambiar rápidamente a partir de marzo de ese año, como resultado de una rápida modificación en las expectativas de los inversionistas, resultante de la conjunción de, por lo menos, 4 tipos de eventos de diferente índole. La coyuntura financiera internacional, el crecimiento del desequilibrio comercial, el agravamiento de la crisis política y social, que es la conjunción de los asesinados de Colosio y Maciú con la rebelión armada zapatista, y la reducción de la rentabilidad en dólares de los títulos mexicanos poseídos por tenedores extranjeros. Esto dio un giro a la situación
que se tradujo las grandes salidas de capital y drenaje incontenible de divisas que condujeron a la macrodevaluación del peso, que tuvo lugar en diciembre de 1994 y marzo de 1995, el proceso inflacionario que le siguió. De 1994, el total del mismo se elevó de 13.000 a 51.000 millones de dólares, correspondiendo la gran mayoría a emisiones de títulos de renta fija a largo plazo, que es el promedio de vencimiento cercano a los 5 años, nominados en dólares. Tal tipo de devaluación torpe y exagerada solo podía generar una crisis productiva y social tan profunda y costosa como la que provocó. Pero a pesar de ello, el proceso devaluatorio operó en buena medida como un factor muy importante de recuperación de competitividad del aparato productivo. Otra cuestión muy importante en la mecánica de la crisis fue la reaparición de problemas agudos de deuda externa, como los planteamos por el reembolso de tesobonos en el primer trimestre de 1995, el incremento del servicio de la deuda pública y privada o los nuevos problemas planteados por el paquete de rescate. Aunque nuestro estudio se ha restringido a la deuda pública, conviene mencionar al menos someramente un punto respecto de la deuda privada, más precisamente sobre la deuda externa del sector privado no bancario. Desde 1995, esta deuda ha experimentado un crecimiento vertiginoso, duplicándose en el periodo de 1995 a 2001, al pasar de 31.000 millones a 61.800 millones de dólares y llegar a la cifra de 72.800 millones de dólares en 2003. Este endeudamiento corresponde primordialmente a un grupo de grandes empresas que han incrementado la proporción de financiamiento externo en relación con el interno en la última década. El volumen de deuda en relación con el tema de la economía es reducido, tanto en términos internacionales como en términos históricos. Sin embargo, no es este el aspecto que la hace diferente del estado que guardaba hace 26 años, que consistía en el paquete financiero, que se constituyó con el apoyo de gobiernos extranjeros, sobre todo el de los Estados Unidos, y de organismos multilaterales. Este paquete ponía a disposición del gobierno mexicano 50.534 millones de dólares y fue crucial para hacer frente a los vencimientos de las obligaciones de corto plazo indizadas en dólares. El origen de estos recursos era el siguiente: 20.000 millones de dólares del llamado Fondo de Estabilización del Tesoro de los Estados Unidos, 17.750 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 10.000 millones de dólares del Banco Internacional de Pagos y 2.787 millones de dólares del Banco Mundial. La cuestión de la validez jurídica del anatocismo es antigua y ha sido objeto de normatividad, interpretación y aplicaciones diferentes. Se puede afirmar que la capitalización de intereses en materia bancaria ha sido usual por muchos años y considerada legal. El papel central de la devaluación en el desencadenamiento de la crisis no implica considerarla como causa original de la misma, como afirmaron los que la atribuyeron al error de diciembre, confundiendo devaluación con crisis y consecuencia con causa. La idea de que pudo sortearse la crisis evitando la devaluación carece de sustento. Finalmente, ya en el contexto de la crisis financiera, devaluación e inflación interna se tradujeron en una recesión muy aguda y en crisis social muy profunda y de proyección temporal mucho más prolongada centrada, sobre todo en una gran caída del salario real, la contracción brutal del crédito y un apreciable aumento del desempleo abierto, afectando el crecimiento de desempleos de 2 millones de personas que perdieron sus trabajos. Esta sucesión de secuencias fue desencadenada principalmente por la devaluación, a partir de la drástica modificación de la relación de precios, tanto entre la economía nacional y la internacional como, internamente, de los precios de la fuerza de trabajo, del dinero y de las demás magnitudes económicas fundamentales.
incluyendo el último mes de 1994, la caída del valor internacional del peso hasta fines de 1995 superó al 110%, del cual la gran mayoría, 90%, tuvo lugar entre diciembre de 1994 y marzo de 1995. Sin embargo, esto constituyó como consecuencia a una ruptura del proceso de reproducción normal de la economía mexicana, en donde el sistema bancario mexicano sufriría también una gran crisis, en donde aumentarían sus tasas de interés, de tal modo que el gobierno tuvo que intervenir para ayudarle y permitiendo que los bancos aumentaran sus tasas de interés. Por lo tanto, miles de empresas, profesionales y pequeños productores agrícolas que tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito se vieron severamente afectados, pues su deuda aumentó de manera considerable. La cuestión de la validez jurídica del anatocismo es antigua y ha sido objeto de normatividad, interpretación y aplicaciones diferentes. Se puede afirmar que la capitalización de intereses en materia bancaria ha sido usual por muchos años y considerada legal. La última crisis económica desencadenada a raíz de la devaluación de diciembre de 1994 es la culminación hasta ahora de una situación general de inestabilidad financiera en la que ha vivido el país desde la década de los años 70, en la que están presentes la inflación o las políticas para controlarla o impedirla y las devaluaciones recurrentes. Esta situación de inestabilidad fue desencadenada por el ejercicio deficitario de gasto público, causa principal de la inflación. Además, el deseo de obtener un desarrollo rápido que hizo crecer de forma desorbitada por primera vez a la deuda externa. Los cambios en la relación internacional y nacional de precios aceleraron la quiebra del sistema bancario, provocaron un drástico traslado de valor desde el trabajo al capital, arruinaron temporalmente a la endeudada clase media, indujeron otra profunda reestructuración de la empresa y el capital nacional, llevaron al drástico cambio en la dinámica comercial y financiera del sector externo de la economía mexicana. El papel central de la devaluación en el desencadenamiento de la crisis no implica considerarla como causa original de la misma, como afirmaron los que la atribuyeron al error de diciembre, confundiendo devaluación con crisis y consecuencia con causa. La idea de que pudo sortearse la crisis evitando la devaluación carece de sustento. En las condiciones particulares del México ya situado en el umbral de la crisis, además, la alternativa deflacionaria hubiera demandado la imposición de tasas exórbitamente altas de interés, que por su propia magnitud podrían haber provocado consecuencias opuestas a las que pretendían. Aunque nuestro estudio se ha restringido a la deuda pública, conviene mencionar al menos someramente un punto respecto de la deuda privada, más precisamente sobre la deuda externa del sector privado no bancario. Desde 1995, esta deuda ha experimentado un crecimiento vertiginoso, duplicándose en el periodo de 1995 a 2001, al pasar de 31,000 millones a 61,800 millones de dólares y llegar a la cifra de 72,800 millones de dólares en 2003. Este endeudamiento corresponde primordialmente a un grupo de grandes empresas que han incrementado la proporción de financiamiento externo en relación con el interno en la última década. El volumen de deuda en relación con el tema de la economía es reducido, tanto en términos internacionales como en términos históricos. Sin embargo, no es este el aspecto que la hace diferente del estado que guardaba hace 26 años. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes durante la crisis de 1994? El acontecimiento más importante durante la crisis de 1994 fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República por parte del PRI, además del asesinato de Ruiz Massieu, que era secretario del mismo partido, el levantamiento del EZLN, el Ejército Nacional de Liberación Zapatista.
varios problemas que ya se habían tenido en la política dentro de los mismos partidos, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLC en aquel entonces, el NAFTA como lo conocen o lo conocían en Estados Unidos,